Vamos solo a mencionar a manera introductoria que estamos hace 4 semanas tratando de analizar los privilegios religiosos que no te salvan. El tema es los religiosos y hay privilegios religiosos que no te salvan. Y desde el capítulo 2, verso 1, ¿a quién dirige Pablo esta carta? Desde el capítulo 2, verso 1, ¿se acuerdan a quién se dirige? Muy bien, muy bien. Respuesta a los judíos. Esta explicación del 2.1 abarca hasta el 3.8 y desde el verso 17 del capítulo 2 estamos tratando 4 privilegios religiosos, así lo hemos tratado de dividir para tener un bosquejo claro, 4 privilegios religiosos que no salvan. Primero de ellos, ¿se acuerdan cuál es el primer privilegio religioso que vimos la primera semana que no salva? La ascendencia, muy bien. Segundo, está en el verso 17 del capítulo 2. Segundo privilegio que no salva, la ley. Del verso 17 al 24 fue casi todo el primer mensaje que abarcó sobre la ascendencia y la ley. La segunda semana fue el tercer principio religioso que no salva. Pablo le está diciendo a los judíos, este tercer principio religioso no salva. ¿Cuál es? La circuncisión, del verso 25 al 29. E hicimos una especie así de teología sistemática de la circuncisión. Después de ver las 2 razones del por qué la circuncisión no salva, ¿se acuerdan de las razones? La comprobación y la condenación. ¿Se acuerdan de las razones? ¿Se acuerdan o no? Perfecto. Junto a sus aplicaciones, teníamos las razones en el verso 25 y en el verso 27 y las aplicaciones en el verso 26 y en el verso 28 y 29. Entonces, juntos tomamos esas aplicaciones y termina esta porción con una frase que quisiera recordarles, que quisiera también enfatizarles. Mira el verso 28, por favor, de Romanos 2. ¿Cómo termina la porción de las 2 razones, de la comprobación y de la condenación? ¿Por qué este privilegio religioso de la circuncisión no salva? Y termina diciendo, Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Espero que eso tengas claro en tu mente, lo que está hablando aquí con lo explicado la semana pasada. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. Y mira cómo termina aquí. La alabanza, por favor, atiende bien esto. Mira cómo termina. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y con esta frase quiero comenzar a hacer este estudio. Porque esa frase, la alabanza del cual no viene, por favor, miren tu Biblia, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La primera pregunta que nos tenemos que hacer ahí, si es que somos sinceros estudiando la Biblia, si es que queremos llegar al punto, es ¿quién es del cual? Y obviamente usted va a tener la respuesta porque se acordará del contexto de la semana pasada. Si se acuerdan, está hablando del judío que le llamamos judío completo. El judío completo. ¿Quién es el judío completo? El que lo es de raza y el que ha tenido un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? El judío completo o el judío verdadero, menciona en el contexto, lo vimos la semana pasada, es el judío que es judío de raza y judío que ha tenido un encuentro con Cristo, un nuevo nacimiento. Ese es un judío verdadero. Ese es un judío verdadero o completo. Ese es del cual. Entonces tú puedes reemplazar del cual por lo que estamos viendo en el contexto. Entonces, ¿qué dice este texto? Que la alabanza del judío completo o verdadero, esa alabanza es de Dios. Pero el judío que solo es de raza, su alabanza viene de los hombres, de sus méritos. Y eso, escúchame bien, es abominación para Dios. Para Dios.
Tenemos que entender aquí que esta frase final, que suena maravillosa, lo que está diciendo y encerrando, es que el judío verdadero, porque ¿a quién le está hablando aquí a partir del capítulo 2:1 hasta el 3:8? ¿A quién les está hablando? A los judíos. Nunca olvides eso, porque si pierdes eso, lo tomas aislado, te vas a meter en una confusión. Es muy importante. Entonces aquí lo que está diciendo es que la alabanza del judío verdadero, el que es nacido de raza judía, que ellos tenían, esa es la primera privilegio religioso que no salva. O sea, si tú eres de raza judía, yo soy de raza judía, entonces yo tengo la salvación ganada. Pablo dice, no. El judío verdadero no solo es de raza, sino también ha tenido un nuevo nacimiento. Entonces, la alabanza del judío verdadero viene de Dios, que conoce el corazón correcto de esa persona que ha nacido de nuevo y encima tiene el privilegio y las ventajas, como vamos a ver, de ser judío de raza. Pero de lo contrario, entonces la alabanza no viene de Dios, sino viene del propio hombre que se alaba por ser judío de raza, se alaba por su ley, se alaba por sus ritos, pero esa alabanza no viene de Dios. Eso es abominación para Dios. Y tocamos un pasaje en mitad de semana, porque tenemos el privilegio también de estar estudiando Filipenses, que quisiera recordártelo, Filipenses 3:2. Filipenses 3:2, lo voy a hacer rápido porque ya lo tocaremos a detalle, pero aquí el apóstol da una expresión muy fuerte. ¿A quién? A los judaizantes, los que dicen sí, Jesús está bien, pero tienes que circuncidarte también porque si no, no eres salvo. Y Pablo da una frase fortísima aquí en Filipenses 3:2. Dice, mira lo que le dice para cuidar la iglesia, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es una seguidilla sumamente fuerte. ¿De qué está hablando? De gente religiosa que quiere decir que por sus ritos son salvos. Y esto confunde, esto es un error, esto es contrario a la alabanza de Dios al judío verdadero que es por raza y nacido de nuevo. Es una, por favor, quiero que me entiendas bien, es una contraparte, es antagónico, totalmente antagónico, totalmente. Y esto lo podemos aplicar hoy, que hay mucha gente y sobre todo con la religiosidad evangélica que se jacta de ser hijo del rey y vivir como rey y que todo le tiene que pasar bien porque es del rey o porque de pronto se jacta porque tiene un rito de bautismo. Escúchenme bien, si no hay nuevo nacimiento, toda alabanza es del hombre y toda alabanza del hombre es abominación para Dios. Es como poner nuestra justicia antes que la justicia de Dios. Eso es un error garrafal. Eso es totalmente fuera del evangelio. Entonces esta frase que suena muy linda y está bien, es muy linda, cuando se entiende mejor te das cuenta de que esa alabanza al verdadero judío tiene que ser de Dios, porque Él conoce el corazón realmente de los que son suyos. Pero al que se jacta de ser judío de raza meramente y por eso va a tener el cielo, la alabanza es de los hombres. Eso es abominación. ¿Hasta ahí están bien? ¿Hemos comenzado así? Hermanos, necesito lo máximo de su atención. Esto es muy importante. Después de escuchar que los privilegios religiosos como la ascendencia, como la ley, como la circuncisión, no salvan, eso ya lo tenemos claro. ¿Cuál sería la pregunta lógica de los judíos? Bueno, la pregunta lógica que Pablo saca seguramente mientras estaba escribiendo o lo ha vuelto a hablar, lo ha hablado antes de escribir, escuchaba a la gente preguntar esto. ¿Cuál es la pregunta lógica? Romanos 3:1. Mira Romanos 3:1. ¿Cuál es la pregunta lógica de un judío? ¿Qué ventaja? Mira esa pregunta, por favor, métete. Esto es vibrante, hermanos. He pasado horas en esto porque es vibrante realmente. Mira lo que dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha
Es una pregunta obvia. Pablo, me estás destrozando todo, mis argumentos, mis privilegios. Entonces, Pablo, digamos una cosa, al final, ¿de qué me sirve ser judío de raza? Es lógico, ¿verdad? ¿Estamos ahí, hermanos? Es lógico. ¿De qué sirve ser judío? ¿De qué sirve ser del pueblo elegido? Dios me eligió. Deuteronomio capítulo 7 habla de la elección soberana de Dios. Dios nos eligió como pueblo suyo. No, me adoptó. Escúchenme bien. Los adoptó a Israel como hijo suyo. O sea, usted no puede compararse con un personaje del Antiguo Testamento. Usted tiene que compararse con todo el pueblo del Antiguo Testamento. ¿Me dejo entender? Porque Dios adoptó no a uno, no persona, adoptó a un pueblo. Todo un pueblo era su hijo. ¿Está claro? Tremenda diferencia con el Nuevo Testamento. Pero el judío diría, ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve ser del pueblo elegido de Dios? ¿De qué sirve el símbolo del pacto de la circuncisión? Pablo, ¿de qué me sirve? Quizá alguien en la tribuna, como dije hace 2000 años, y hoy podría quedarse con la idea, y quizá usted ahí podría quedarse con la idea de que no sirve de nada ser judío racial. ¿Qué le contestaría? Y escúchame bien la pregunta, por favor. Analiza esto. Necesito que lo analices, que sea el contexto bíblico, que sea lo que vamos hilando poco a poco, lo que nos lleve a pensar esto. ¿Qué le contestarían las personas que ven a la iglesia como la nueva Israel y no como dos entidades distintas? ¿Qué contestaría una persona a la pregunta, ¿qué ventaja tiene ser de la raza judía? ¿De qué me sirve? ¿Qué le contestaría una persona que cree que la iglesia es la nueva Israel y que no son dos entidades distintas? ¿Qué le contestaría? Obviamente lo que le contestaría es, la verdad es que ya no sirve de nada. ¿No te parece? ¿Te parece o no? Es lógico, ya no sirve de nada. Ya no sirve de nada. Me hace acordar, y quisiera que vayas un ratito a capítulo 1, por favor. ¿De qué sirve ser judío? ¿De qué sirve el pueblo? ¿De qué sirve las promesas de Dios al pueblo judío? Hechos capítulo 1, verso 6. Me hizo acordar esas preguntas. Dice, estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús con sus apóstoles, ¿se acuerdan? Jesús ya resucitado y estando juntos les mandó que no fueran. Estoy leyendo el verso 4, del verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6, ahí está. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, escucha la pregunta de los discípulos, ¿restaurarás, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué le están preguntando los discípulos? Por favor, piensa conmigo. ¿Qué le están preguntando? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7, les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Los apóstoles sabían que la relación entre el derramamiento del Espíritu y el reino terrenal literal, escúchame bien, los apóstoles sabían bien que la relación entre el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu y el reino literal terrenal era una realidad por el libro de Ezequiel capítulo 36 y Joel capítulo 2, que lo puedes revisar en casa. Ellos tenían claro, los discípulos estaban enseñados del reino terrenal que venía literal. Esa era la pregunta. La pregunta era, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Porque como ya ha habido el derramamiento del Espíritu, porque Jesús les dice, espérense que el Espíritu va a venir, la promesa va a venir. Entonces ellos, al toque su mente, ¿a dónde fue? A Ezequiel 36, a Joel capítulo 2. Ya sabían que el derramamiento del Espíritu es el sinónimo del reino que iba a venir a restaurar a Israel.
Por favor, ¿me siguen? Ese era el pensamiento de los discípulos. Y me encanta esto, porque esto refleja la idea clara de la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre el reino terrenal, literal, venidero. Escucha esto, Jesús ya había resucitado. Jesús ya estaba a punto de irse. Era un momento cumbre. Era un momento cumbre de enseñanza. Él debía, en esta aclaración de los tiempos y sazones, o sea, en las eras y los acontecimientos, como dice el verso 7, debía haber corregido a sus discípulos. Era una enseñanza crucial. Él ha debido de decirle, muchachos, escúchenme bien, ya no hay promesas para Israel. Todo ha pasado a la iglesia. Pero Jesús no dijo eso. Él debió decir, no señores, no esperen este reino terrenal, ni restauración prometida en el Antiguo Testamento, porque ya fue Israel como nación, ya fue, ahora ya todo ha pasado, todo lo que prometía Israel pasa a la iglesia. Eso no lo dijo, hermanos. Por eso que para mí es muy importante que usted entienda esto, porque en la mente de Jesús no estaba eso hacia los discípulos. Y realmente, quiero ser honesto, no quiero poner en la mente de Jesús lo que no había en la mente de Jesús. Lo que él decía es que va a haber, pero ustedes no tienen que saber cuándo. Eso es lo que contestó Jesús. Y Pablo, regresando a Romanos 2, contesta lo mismo. Claro que hay ventajas. Y mira cómo contesta, regresa a Romanos 3:2. ¿Qué dice Romanos 3:2? Mucho, en todas maneras. Esa es la respuesta de Pablo. ¿Hay ventaja para el judío, sí o no, de raza? ¿Sí o no? Por favor, míralo en tu Biblia. Cuando a Pablo le preguntan, ¿y entonces para qué sirve ser judío de raza? ¿Para qué el símbolo es la circuncisión? ¿Hay ventaja, sí o no? Mucho, en todas maneras. O sea, en otras palabras, son muchas y variadas las ventajas. Verso 2, mucho, en todas maneras. Y escucha, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí es el último privilegio religioso de esta sección para el judío que no salva. El privilegio religioso, el último, son, escúchame bien, las promesas de Dios. Y aquí quiero hilar fino. Este es el privilegio más impresionante, es la punta del iceberg. Cuando dice primeros, es la palabra protos o protón. En el contexto, lo que quiere decir Pablo es lo primordial. Lo que es primordial es el privilegio que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y cuando habla de la palabra de Dios, hace referencia, escúchenme bien, a todo lo dicho en el Antiguo Testamento, pero Pablo, por lo que vamos a ver en el contexto, se centra en las promesas de Dios hechas a su pueblo Israel. Ellos son los proclamadores, los protectores. Nunca olvides de esto. Ellos fueron llamados, los del pueblo de Israel, a ser proclamadores, protectores del Antiguo Testamento. Tenían que mostrar a todas las naciones, escúchame bien, por favor, quiero aquí el máximo de tu atención, porque si tú captas esto, nadie te va a mentir cuando esté hablando de las promesas del Antiguo Testamento para decir que hoy vas a prosperar o te vas a sanar o vas a hacer cualquier de esas cosas que hoy abundan en las iglesias, en las pseudo iglesias y con los pseudo pastores. Tú tienes que entender bien el contexto. Es muy importante ser bíblicos. Por favor, déjame explicarte esto a detalle. Tenían que mostrar a todas las naciones la salvación de Dios. Es decir, ellos tenían, escúchame bien, Israel tenía que, de alguna forma, evangelizar a las naciones. ¿Escuchaste lo que dije? Que todas las naciones conozcan que Dios es Dios de Israel y que vengan a Él por eso. ¿Y cómo lo haría? Quiero que vayas al Salmo 67. Anda al Salmo 67 porque ahí el salmista da una oración, una petición, porque está orando. Este salmo, si lo contextualizaríamos, o sea, si fuera una oración de hoy, sería un salmista que está apasionado por las almas.
Me encanta esto. Mira el Salmo 67:1. ¿Estás ahí? Míralo, por favor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y tú dices, bueno, es una oración que está pidiendo para Él. Pero quiero que entiendas lo que está diciendo porque no está haciendo eso. Mira lo que dice. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jorge, parece que Él está pidiendo todo para Él. No, no es así. Mira el verso 2. ¿Para qué quiere que Dios lo bendiga? ¿Para qué quiere que haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Por favor, escucha bien. Mira lo que estás leyendo. Haga resplandecer su rostro sobre... Está hablando al pueblo, nosotros. No está diciendo a mí. No. La oración a nosotros. Dice, verso 2. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tu salvación. Por favor, a veces utilizamos un salmo y no lo contextualizamos bien y lo usamos mal. Aquí lo que está diciendo el salmista hasta el verso 2 que hemos leído es el anhelo de que todas las naciones lo conozcan. Y ahora la pregunta es, ¿cómo te va a conocer todas las naciones, Israel? Mira cómo lo había establecido Dios. Mira el verso 6, por favor. ¿Cómo empieza? La tierra dará su fruto, prosperidad material. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Verso 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Dios daba, escúchame bien, prosperidad económica cuando Israel era obediente. Daba sanidad física. Escucha, por favor. Daba sanidad física. Daba el privilegio de ganar todas las batallas. Ese era el cuidado de Dios por su pueblo cuando su pueblo estaba obediente a Él. Cuando todos ellos obedecían, Dios le había prometido que ellos iban a hacer luz. ¿Cómo iban a hacer luz a otras naciones? Siendo prosperados, siendo ricos, siendo con terrenos, siendo con agricultura, siendo fértiles. Ese era el plan. ¿Y qué iban a hacer las naciones? Dice el salmista, iban a ver eso, iban a venir y nosotros íbamos a decirle, ¿quién es nuestro Dios? Esa era la metodología para Israel. Dios daba prosperidad económica, material, terrenal, y las demás naciones veían eso y ellos se acercaban para que los israelitas proclamaran al Señor de gloria. Es decir, escucha, por favor, escucha bien. Dios en el Antiguo Testamento enseñaba la teología de la prosperidad. Dios ponía al pueblo de Israel próspero arriba para que todos vengan y conozcan. Y ahí uno se queda boquiabierto hasta que la pregunta es, y aquí está la pregunta, ¿Dios hace hoy lo mismo? No. Dios ya no obra así. Dios ya no hace eso. La iglesia no espera que la gente venga. La iglesia tiene un mandato. ¿Cuál es el mandato? Id. No dice que vengan, dice que vayamos. No dice que los esperemos sentados con los brazos cruzados. No, es ponte las pilas y predica el evangelio. La iglesia va a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mateo 28. Y segundo, y aquí es la parte que es más complicada para el evangelismo hoy y para la iglesia cristiana evangélica hoy. ¿Cuál es la clave para que la gente escuche el evangelio? En el Antiguo Testamento era que nos bendiga. Bendíganos, Señor. Danos fruto, danos todo para que la gente mire nuestra prosperidad. Como esos pseudo pastores dicen, miren nuestra prosperidad y la gente quiera a Diosito, le encante Jesús. Bueno, déjenme decirles que esa no es la clave. En el Nuevo Testamento ya no es la clave la prosperidad para que la gente escuche. En el Nuevo Testamento la clave está, escucha, primero
de Pedro 2:21. Apúntalo que yo te lo voy a leer. Aquí está la clave. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Hermanos queridos, las personas miran al creyente verdadero hoy y dicen, no puede ser que en medio del sufrimiento, en medio de todo problema, tenga un gozo impresionante en su vida. Y eso es lo que Dios utiliza para aperturar y dar el evangelio. ¿Diferencia? ¿Nota la diferencia usted? ¿Usted qué prefiere? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Bueno, déjenme contarles que hoy los púlpitos están llenos del Antiguo Testamento. Todos quieren el Antiguo Testamento. Bendición aquí y ahora, prosperidad aquí y ahora, todo aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Y si no me pasa es que Dios es injusto. Y a veces vengo a la iglesia para buscar mi milagro, buscar mi bendición, buscar, escúcheme bien, Cristo en el Nuevo Testamento ha bendecido a todos los suyos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No te falta nada. Y lo que pasa en tu vida, Él lo permite para su gloria, para extender su gloria, para que miren la vida de los apóstoles destrozados por el mundo, puestos como en un circo, como exhibición pública de humillación. Y ellos levantaban la bandera de gozo, porque habían entendido cuál es la nueva dispensación de Dios hoy. No es la misma. Y cuando tú escuches, ven, porque si haces una ecuación matemática, vas a recibir tu bendición, ven por tu milagro, ven por... Eso es predicación del Antiguo Testamento. ¿Ya no? La gente quiere regresar al Antiguo Testamento. Y Pablo dice en 2 Corintios 4, desde el 3 y 4, que el Nuevo Testamento, escuchen, es superior al Antiguo Testamento. No estamos hablando aquí de superior porque es mejor revelación, no. O más inspirado por Dios, no. Lo que está diciendo el apóstol es que ahora el nuevo pacto es muy superior. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto era terrenal, temporal, externo. Ahora el nuevo pacto es interno, celestial, y escúchame bien, es eterno. ¿Cuál es mejor para usted? Piénselo. Piénselo, porque hoy las iglesias se llenan de gente que quieren lo externo, terrenal, temporal. Ese no es hoy el plan. Así no trabaja Dios. Es id. Y la clave es sufrimiento. Y la gente dice, pero ¿cómo puede seguir? Los inconversos dicen, ¿cómo puede esa familia, cómo puede ese hombre, cómo puede esa mujer en medio de las circunstancias cantarle al Señor, vivir para Cristo? Por eso que es increíble que los cristianos, por los dolores que tengamos, dejemos de servir al Señor porque nos duele tanto. Dejemos de congregarnos porque no tengo ganas. Qué absurdo, qué cristianismo tan inmaduro, si es que es creyente. Así no puede ser la vida cristiana. Dios ha establecido esta línea, que quiero que la tengan clara. Claro, ustedes sé que les gustaría decir que vive el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no es así. El Antiguo Testamento es inferior al Nuevo Pacto. Por eso Pablo dice, soy ministro de un nuevo pacto. Y no desmayo, dice él. ¿También hasta ahí? Vamos a seguir. Y vamos a tomar a partir del verso 3
¿Cómo puede ser que estos privilegios religiosos no salven? Porque hay ventajas hasta aquí. O sea que Dios haya dado sus promesas, es una obvia ventaja. ¿Cómo es esto que no salva? ¿Cómo es esto para la mente judía? Bueno, déjame ver desde el verso 3 contigo los elementos específicos. ¿Por qué? Es claro el texto que tener las promesas de Dios en sí no salvan al judío. Quiero darte los elementos específicos y después quiero darte los elementos macros del texto. Está bien, solo 2 puntos, los elementos específicos y los elementos macro del texto. Espero que me pueda ser entendible. No ha sido muy fácil acomodar para mí el bosquejo, pero quiero que tú tengas claro los elementos específicos de por qué este privilegio religioso. No se olviden que los privilegios religiosos, la ascendencia, la ley, la circuncisión y ahora las promesas, Pablo les dice enfáticamente a los judíos que tenerlas no te salva. Y entonces quiero darte primero los elementos específicos y quiero comenzar. Elementos específicos. Mira el verso 3, por favor. Te voy a dar 2 elementos que son claros, me parece, en el texto, que son específicos para que entiendas por qué le hablaba Pablo al judío que está en juicio, que no salvan los privilegios que tiene. Mira el verso 3, por favor. Escucha esta pregunta. Romanos capítulo 3, verso 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, escucha esta pregunta, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Por favor, mira el texto, míralo. La pregunta es simplemente, ¿qué elemento específico notas ahí en ese texto, por lo cual el privilegio religioso de la promesa no salvaría a un judío? ¿Qué elemento notas ahí? Por favor, dímelo, te lo ruego. Muy bien, ese es el primer elemento. Respuesta, incredulidad, claro. No hay que olvidarnos que Pablo quiere decirle a los judíos, desde el capítulo 2, verso 1, que ellos están también en juicio de Dios, al igual que los gentiles. Ese es el contexto macro, ese es el panorama macro. Nunca olvidarse de eso. La palabra es literalmente, cuando dice incredulidad, la palabra en el griego es rehusar a creer. Es lo que está diciendo ahí. Rehusar a creer. Entonces, Dios te ha dejado su Antiguo Testamento, le dice Pablo a los judíos, pero la incredulidad te condena. Te condena. Quiero que vayas a unos textos para que puedas ver esto, aunque yo sé que tú lo sabes, pero no te olvides que Pablo lo que hace es chancar, marcar, enfatizar que tanto el judío como el gentil no tienen excusa. La incredulidad, el rechazar, el rehusar creer, te deja fuera de lo que Dios te promete. Eres un incrédulo. Mira, por favor, quisiera que vayas rápidamente a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, y esto tenemos que tener otra vez claro. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sobre qué marco, sobre qué contexto, sobre qué pacto se maneja todos los evangelios? Quiero escucharles. Juan 5, 37. Pero quiero que me escuchen la pregunta. ¿Sobre qué marco se manejan los evangelios? Claro que sí. Ellos están pensando en el antiguo pacto. Hay gente que, como hable Mateo en el Nuevo Testamento, dice, bueno, ya acá estamos en el Nuevo Testamento. No, cuidado. Estamos en el marco del antiguo pacto. Por eso que Jesús le dice, eso lo dije la semana pasada, a los religiosos le dice, ustedes son unos hipócritas porque ustedes diezman del comino, la pimienta, el eneldo, pero no hacen el amor, la justicia. ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, y está bien, tanto uno como otro. Entonces hay gente que dice, ¿ves? Ahí estaba al lado el diezmo. No, lo que pasa es que Jesús está bajo el antiguo pacto y lo que les está diciendo a los judíos es, ustedes tienen que diezmar, porque si no están robándole a Dios los impuestos. Es obvio que eso hay que cumplir. Ese es el marco, por eso es muy importante en qué marco estás para poder interpretar la Escritura. Entonces, la incredulidad, mira Juan 5:37, ya saben en qué marco están. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz,
ni habéis visto su aspecto. Verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, escuchen, vosotros no creéis. Le está hablando a los judíos, incrédulos. No creen, rechazan, rehúsan creer. Esto los elimina de las promesas. Nuevamente Jesús versus los judíos religiosos. Dios le dio el privilegio de la palabra, pero igual ellos dijeron, no. Déjame darte el pasaje que creo yo no tiene paralelos, es el más terrible en perversidad que creo que debemos nosotros evaluar aquí. En Juan 1:10, en el mismo libro de Juan, Juan hace una tremenda introducción, una presentación del Hijo de Dios al mundo. Y dice Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por él. ¿Quién es él? Está hablando del Verbo, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús. Por él fue hecho, pero el mundo, escucha, no le conoció. Y este es el versículo que debe escarapelar nuestra piel. A los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Cuando dice los suyos, ¿a quién se refiere? Ellos tenían las promesas, ellos tenían la palabra, ellos debieron saber a los suyos. ¿Vieron? Los suyos. Y los suyos. Es como que, por favor, métete aquí. Es como que tú digas, mira, yo salgo a la plaza, la gente me mira y ni siquiera me saluda porque no tiene idea quién soy. Pero llego a mi casa y de pronto entro a mi casa y nadie ni me mira. O sea, llego a los míos y ni siquiera a los míos. Esto es increíble. Esto es perversión. Con este solo versículo, el judío tiene que ver, sobre todo el judío, la perversidad de su corazón. Juan 8:24. Por eso os dije, apúntalo por favor, yo te lo dicto. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y escucha lo que dice Jesús. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Por favor, hermanos, escuchen lo que dice Jesús. Si no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Le dice a sus compatriotas, ahora aplícalo, porque hoy se ha rebajado el evangelio. Ahora la gente se piensa no sé qué, que si alguien muere, que Dios tenga misericordia de él. Escúchenme bien, si alguien muere sin Cristo, va al infierno. Nada que misericordia de él, ya no hay más misericordia. Por favor, tengamos discernimiento. Estamos perdidos en el ambiente cristiano. Que Dios tenga misericordia. Hermanos queridos, si acá usted no se arrepiente, no vive para él, para el yo soy. Si usted su vida no le inclina, somete a él, escuche, va al infierno. Nada que en el camino Dios cambiará o que no cambia. Jesús fue enfático, le dijo a los suyos, escúchenme bien, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. O sea, la eternidad en sufrimiento es segura. No sé qué nos pasa. ¿No entendemos lo básico del evangelio? Esto es increíble. Jesús lo dijo enfáticamente. Y hay que resaltarlo porque hoy tenemos no sé, estamos esperando ¿qué? Si no predicamos, si la gente no viene a Cristo, si no se rinde obviamente al evangelio, no hay esperanza. No hay. No encuentres una puerta de salida para nadie porque no lo hay. Pero el segundo elemento que Pablo habla, regresamos a Romanos capítulo 3, el segundo elemento del por qué el privilegio religioso de las promesas no salvan, ya viste que el primero es la incredulidad. El segundo está en el verso 5.
que es curiosamente la segunda pregunta retórica del texto. Y dice así, verso 5, mira Romanos 3:5. Hermanos, ¿están ahí? Hermanos, ¿están bien? Perfecto, dice ahí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el texto. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el segundo elemento que tú ves específico del por qué las promesas son el privilegio religioso que nos salva? ¿Cuál es el segundo elemento obvio? Quiero escucharles. La injusticia. Mis obras sin Dios siempre serán mis obras sin Dios, siempre serán aborrecibles para Él. Y como yo no lo tengo, como yo estoy incrédulo a Él, entonces por ende voy a reaccionar, voy a tener obras que van a dar claramente noción que no soy de Él. Las obras sin Dios, por favor escúchame bien, las obras sin Dios, las obras sin un cambio interno son nada para Dios. Isaías 64:6 dice, escucha, cómo pone el término, cómo él hace lo mismo que Pablo, colocando el término de injusticia a las obras humanas sin un cambio de corazón. Mira lo que dice Isaías 64:6, o escríbelo, yo te lo dicto. Si bien todos nosotros somos, escucha cómo somos, como suciedad. ¿Escucharon lo que dice Isaías? Por favor, escuchen bien, con esto derribas todo y aniquilas todo humanismo. Isaías dice, nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, ahí está el término, como trapos de inmundicia. Usted quiere hacer buenas obras sin un cambio interno, eso es, escucha, trapo asqueroso, sucio, apestoso, pof. ¿Ahora sí me entendieron? Perfecto. Clarísimo pasaje. Si después de esto alguien cree, escúchenme bien, que se van a salvar las personas porque hacen algo bueno, o si tú estás sentado, sentada aquí y crees que vas a ir al cielo por portarte bien o por ser mejor joven, señorita, dama, esposa, esposo que otros, déjame decirle que si tú tienes eso en mente, tienes uno de estos dos problemas. O no quieres, o tú rehusas creer, obviamente, la claridad, ponerte claramente frente a los argumentos y rehusas o lo rehusas escuchar la verdad, o estás desaprobado mentalmente. O sea, aquí tienes dos caminos claros. O nuestro problema es rechazar voluntariamente esa realidad, o segundo, necesito irme al Noguchi corriendo. Porque esto es clarísimo. Nuestra justicia está fuera para llegar al cielo. Entonces los elementos específicos, lo que estamos hablando, el primer punto, son claramente el por qué el privilegio religioso de las promesas nos salva, son la incredulidad y la... Quiero escucharles, incredulidad y la... Entonces lo aplico. El tener eso claro nos lleva a decir que como iglesia, por favor, escúcheme bien. Si usted tiene acceso a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, usted viene a una iglesia, todo eso no te salva. Lo único que te salva es rendirte, poner toda tu vida en arrepentimiento a Cristo como esclavo al amo, humillarte ante Él, venir a Él reconociendo mi vileza, mi incapacidad, que no soy nadie. Y eso tenemos que ser claros, hermanos.
No podemos estar dando un evangelio baratito de ganar a todo el mundo, perro, gato, pericote, todo el mundo con tal de llenar la canasta. Escúchenme bien, el evangelio, claro, es que si usted no se arrepiente, no importa si a usted le encanta el Nuevo Testamento, no importa si a usted le gusta la Biblia, no importa si estudia fundamentos de fe, no importa si se bautiza, no importa lo que haga, si usted no se arrepiente de sus pecados, está fuera de carrera para Dios. Y por favor, cuando se muere, espero que nadie ponga que Dios tenga misericordia. Porque escúchame bien, aquí es la oportunidad. Ya no hay más. Oh, hermanos, cómo quisiera que me puedan entender esto, porque esto es vital. Estamos adormecidos en el pueblo evangélico, totalmente fuera de sí. Después de esto, no hay más. Si mis hijos no conocen a Cristo, ellos mueren y van al infierno. No hay más. Si alguno de tus familiares muere hoy sin Cristo, va al infierno. No hay más. Si tú estás aquí y no has nacido de nuevo, arrepiéntete, porque si no, no hay entrada al cielo. Y déjame hablarte ahora de los elementos macros. Ya vimos elemento específico, ahora ya entiendo por qué las promesas que habla aquí Pablo a los judíos nos salvan por la incredulidad y la injusticia. Eso te lleva a la perdición. Está claro, elementos específicos, pero ahora déjame darte los elementos macros. Otra vez regresamos al verso 3. ¿Están listos, hermanos? Hermanos, ¿están listos? Perfecto. Verso 3. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Continúo. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Verso 6, en ninguna manera, otra vez, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, la pregunta es, ¿por qué aún soy juzgado como pecador si la mentira abunda para su gloria? Verso 8, ¿y por qué no decir, y escucha la anotación del apóstol, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esta porción, hermanos, responde a las ventajas de ser judío de raza. ¿Se acuerdan que Pablo dice primero, como si estuviera una lista, pero lo que está hablando es primordial? La mayor ventaja son las promesas de Dios. Y esto responde a las ventajas de ser judío de raza. ¿Se acuerdan del verso 1, no? Miren el verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esa es la pregunta. Y aquí empieza a responder. Y presenta dos preguntas retóricas del verso 3 al verso 8. Dos preguntas retóricas dignas de análisis. La primera está en el verso 3, que ya lo hemos leído. ¿Pues qué? Esa es la primera pregunta retórica para contestar el verso 1. ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Verso 4, de ninguna manera. ¿Lo ves ahí el verso 4? Está respondiendo. Antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Verso 3, la pregunta retórica, y el verso 4, la respuesta. La pregunta que les voy a hacer y ustedes responden. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? ¿Han tomado desayuno? No me contesten. Estamos en ayuno, pues. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. La incredulidad de una porción de gente habrá hecho nula. ¿Qué pregunta, hermanos? La fidelidad de Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿A quién le está hablando? ¿Se acordaron a quién le está hablando? ¡Wow! ¿Cómo me importa eso? ¿Qué grande es esto, entender eso? Le está hablando, el contexto es a los judíos y le preguntan,
Y le pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Esto es tan importante. Le habla a los judíos. Porque hay una parte de judíos incrédulos, las promesas dejan de ser, o sea, Dios, escucha, ¿va a dejar de ser fiel? La respuesta de Pablo no dice no. Yo hubiera dicho no, pero Pablo no dice no. El Espíritu Santo, ¿a qué lo guía a decir? ¿Cuál es la respuesta entonces? De ninguna manera. No se nos ocurra, pero eso jamás podría ser. Eso sería irreverente. Esa palabra meganoito de ninguna manera lo va a repetir muchas veces en Romanos. Es, por favor, estás loco para creer eso. Es muy enfático, es muy enfático. Déjame explicarte algo aquí que es vital, por favor. Por favor, quiero tu máxima atención. La promesa de Dios, la fidelidad de Dios, que está plasmada en toda la Escritura, solo como resumen, va desde Adán y Eva, cuando Adán y Eva le promete la simiente que derrotará a Satanás. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Sigue corriendo eso y va hasta Génesis 12, donde le promete a Abraham tierra, nación y familias bendecidas por la simiente, recuperando la pista de la simiente entre Génesis y Abraham, entre el Edén y Abraham, como que se distorsiona la línea de la simiente y Dios en Génesis 12 dice, por acá está la línea. ¿Está bien? Medítalo. Siguiente, David. Empieza la época de la monarquía y empieza David con el pacto davídico en 2 de Samuel 7, el cual se sentará, es la promesa de Dios, que siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono de David, en el trono de David por la eternidad, siempre, siempre. Y esa simiente corre, y ya otra vez nos aclara, y esa simiente va hacia Jesús. ¿Está bien? Por eso que en la época de los reyes, escúchame bien por favor, tú dices, oye, pero qué aburrido es esto. No, tienes que entenderlo. Por eso que en la época de los reyes, en la época del libro de Reyes o Samuel, Crónicas, Reyes, todo es el rey tal. ¿Por qué? Porque lo que hace Satanás es tratar de cortar la línea, tratar de eliminar la línea. ¿Se acuerdan del libro de Esther, por ejemplo? Tiene que cortar la línea, que se aniquilen a los judíos. ¿Qué pasa si se aniquilan a los judíos? Se corta la línea de la simiente que llevará a la salvación. Esa ha sido la lucha siempre, la pugna. Entonces esos libros nos dicen claramente, cómo me gustaría tener más tiempo para eso, pero déjame señalarte, entonces, quiero que me sigan, la trayectoria de la historia, cada vez que Israel desobedeció, por favor escúchame bien, porque esto también es un problema que no podemos a veces explicar, pero la trayectoria es la siguiente, cada vez que Israel desobedecía, Dios lo disciplinaba con hambres, con exilio, etc. Cada vez que Israel como pueblo desobedecía, Dios lo disciplinaba. Pero como nación se arrepienten, cada vez como nación se arrepienten, Dios había prometido que los regresa ¿a dónde? A su tierra. Y bueno, hay una historia de Ezequías, por ejemplo, que Dios por desobediente, a través de él a todo el pueblo, los manda al exilio. Y rapidito Ezequías se arrepiente con todo el pueblo. ¿Y sabes lo que hace Dios el siguiente versículo? Lo trae a la tierra. Automáticamente. Era una promesa de Dios inviolable. Siempre ha sido así por la trayectoria. Él no va a dejar, escúchenme bien, Él no va a dejar de cumplir sus promesas con Israel. Por favor, te lo ruego, capta esto en tu mente y analiza todo lo que tú quieras analizar, pero con esto, Dios jamás va a dejar de cumplir sus promesas a Israel. Nunca. Pero es algo así como que alarga su promesa. No sé qué palabra utilizar. Cuando el pueblo desobedecía, Dios lo lleva al exilio. Después siguen al exilio. Después los trae. No aprenden. Otra vez. Después sale. Entra. Pero Dios al final no va a dejar de cumplir su promesa. Sé que ustedes más o menos. Ahora lo vamos a aclarar. Salmo 89. Necesito que vayan al Salmo 89.
Esto es tan importante para nuestra claridad bíblica, hermanos. Dice el Salmo 89, verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley, escucha lo que dice Dios, y no anduvieren en mis juicios. ¿Lo tienen? Salmo 89, 30. Hermanos, ¿lo tienen? Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré. ¿Cómo va a castigar? Con vara su rebelión. ¿Y con qué más? Azote sus iniquidades. Verso 33. O sea, que cortas las promesas. Verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia. ¿Quién es él? Ahorita vas a ver. Ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Pues yo no voy a cambiar lo que ya he dicho. Verso 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré que esto es impresionante. Por eso que tengo un montón de problemas cuando alguien piensa que ha mudado algo de sus promesas. No he mudado, no voy a cambiar lo que he dicho. Sí, en el transcurso del tiempo, Israel, te voy a disciplinar, te voy a exiliar, te voy a dejar, te voy a poner en la esquina, te voy a lo que sea. Pero no voy a dejar de cumplir mi promesa a ti. Con eso en mente, puedo decir que Dios es fiel sí o sí. ¿Es fiel sí o sí? ¿Están bien hasta ahí? Pablo responde la pregunta retórica del verso 3. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Ahora lo entendemos mejor, ¿no? Claro, imposible. Él por eso utiliza la palabra megenoito. Y eso apúntalo porque lo vas a utilizar un montón en Romanos. Megenoito. O sea, lo que quiere decir, eso nunca ocurra. Sería una locura. Ni imaginar, jamás ocurra. Es megenoito. Es enfático. Sabe que Dios es fiel. Sabe que así la gente judía sea incrédula. Dios va por el remanente fiel y cumplirá lo que promete. Verso 4, seguimos, Romanos 3:4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, Pablo sigue enfatizando la idea de la fidelidad de Dios. Escucha esta implicancia. Escúchame, por favor. Hermanos, ¿ya se cansaron? Por favor, atiéndanme esto. Esto es muy importante e interesante. Escuchen cómo enfatiza Pablo, cómo marca Pablo lo que dice. Porque aprieta el acelerador y mira lo que dice. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, ¿cómo lo enfatiza? Escucha esta implicancia. Si Dios no es fiel, escucha, y eso tú tienes que sacar tus conclusiones por el amor de Dios. Si Dios no es fiel con lo que ha prometido, ¿a quién le está hablando, dicho sea de paso? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Perfecto, estamos muy bien. Si Dios no es fiel con lo que ha prometido, si no es fiel con sus promesas a los judíos, entonces lo que está diciendo el texto es que Dios no es Dios. ¿Te has dado cuenta de la implicancia? Pues el hombre miente, pero Dios... ¡Wow! Esto, hermanos, esto tiene que tener peso en tu argumento y tu análisis. Si Dios algo de su promesa la quiebra, o sea, 1 milímetro la desvía porque quiere encajar toda una teología y la desvía, entonces déjame decirte que Dios no es Dios, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Obviamente, porque antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios miente, entonces no es Dios. Así de sencillo. ¿Claro? ¿Meridiano? Eso es lo que dice. Por eso tengo tantos problemas cuando parece como que alguien quiere tomar un verso y decir lo que no dice porque hay que... No se puede. Si él no es fiel, miente, no es Dios. ¡Wow! Impresionante. Y a continuación tú dices, bueno, ya con esto Pablo para. No, sigue enfatizando. Mira el verso 4. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuereis juzgado. Así termina el verso 4. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no se siente contento todavía con su argumento, sino que utiliza, ¿qué cosa utiliza Pablo? A partir del verso 4b, digamos, la parte mitad, ¿qué utiliza?
el Antiguo Testamento. ¿A quién le está hablando? Utiliza su palabra. ¿Dónde? En el Salmo 51:4. Pablo utiliza esa frase, como está escrito, dice, ¿lo ven ahí? ¿Están mareados? Allá. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Está utilizando el Salmo 51. ¿Qué pasa en el Salmo 51? Esto es impresionante. El Salmo 51, David confiesa su pecado y se coloca como un hombre realmente vil y por ello Dios es real. Él aprecia a Dios y delante de su santidad y delante de su majestad dice, yo soy mentiroso, mi palabra de hombre está fuera, te confieso mi pecado. Lo que tú dices es verdad. O sea, hermanos, está utilizando un paralelo magistral, durísimo, del Salmo 51. Impresionante, todo hombre mentiroso. ¿Será entonces en la pregunta retórica? ¿Será entonces que Dios es infiel, que Dios es injusto? Imposible. La segunda pregunta retórica está en el verso 5. Mire el verso 5, por favor. De Romanos 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y escucha esa frase. Hablo como hombre. La palabra hablo como hombre es mejor traducida hablo según hombre. O sea, hablo como pensaría un hombre natural. Hablo como un hombre, ¿no? ¿Será injusto Dios? ¿Cuál es la respuesta? Al verso 5. ¿Cuál es la respuesta? Dígamelo en griego. Meganoito. De ninguna manera, imposible. Imposible, judíos. No es injusto. Y escucha lo que dice. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y déjame resumirte el verso 7 y 8. Mira, por favor, mira tu Biblia. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y escucha, Pablo se está colocando como los hombres que dicen, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Cuál es la idea aquí? Por favor, ¿cuál es la idea principal de esto? Si mi pecado trae gloria a Dios, es lo que quiere decir en el verso 7 y 8, si mi pecado trae gloria a Dios, ¿por qué me juzga Dios? Más bien, debo pecar más para que Dios tenga más gloria. ¿Me entienden? ¿Cuál es la articulación de los hombres que calumniaban a Pablo? Pablo, tú dices que mi pecado produce más gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Primero, pensar por qué me juzgas si mi pecado le trae más gloria. Y segundo, voy a pensar contigo, mira, ¿qué te parece? Voy a seguir pecando. Ah, rico, me encanta el pecado. Para que Dios tenga más gloria. Ese es el pensamiento que Pablo condena y que lastimosamente tenemos que decirlo públicamente, hoy abunda. Tú dices, este es para los judíos del siglo I. No, déjame un ratito aplicarlo. Hay congregaciones que dicen que no importa lo que hagas, total, ya estás en gracia. ¿Habrán escuchado eso? Eso es una tristeza. Y Pablo mira lo que dice, ese pensamiento. Ah, bueno, como ya estás en gracia, haz lo que quieras. Y Pablo dice, mira el verso 8, en el paréntesis dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa. O sea, si piensas así, que ya porque estás en la gracia puedes hacer lo que te dé la gana, si ese es tu pensamiento, eres inconverso. Pablo entonces le dice, ¿cómo judíos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo ventaja, realmente valoro que Dios es veraz y justo, diría un judío, pero la pregunta clave aquí para terminar es, Pablo, en la práctica, ¿cómo hacemos entonces? Pablo, ya me derrotaste, me destrozaste mi ascendencia, por la ley no me salvo, por la circuncisión no salvo, por las promesas no salvo, o sea, no tengo escapatoria. ¿Cómo puedes tú resumirlo? Quiero que vayas a Filipenses 3, por favor.
Déjame darte como punto final el resumen de Pablo. Filipenses capítulo 3. Dice ahí, verso 4. Le está hablando, como ya sabes, porque hemos tocado Filipenses 3.1 en la introducción. Le está hablando a los judíos que quieren que por sus ritos, por su ascendencia, por su ley, ser salvos. Ese es el contexto, ¿está claro? Y dice Pablo en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Escucha, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? O sea, le está diciendo, judíos, escúchame bien, ¿ustedes creen que por sus ritos son salvos? Entonces yo soy recontra salvo. Es lo que le dice. Si ustedes creen que son salvos por su ascendencia, por su ley, por su circuncisión, por las promesas dadas, si ustedes creen que por eso son salvos, entonces yo más. Yo soy recontra salvo, soy yo. ¿Por qué? Verso 5. Mira lo que habla Pablo. Ahora cuando tú has estudiado Romanos, mira la claridad del verso 5. Circuncidado al 8º día. O sea, está poniendo, yo he sido circuncidado. Ahí está mi privilegio. ¿Qué más? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciendo? Soy judío de pura cepa. Y además, escucha acá, esto es interesantísimo. Soy de la tribu de Benjamín. ¿Qué cosa quiere decir de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín se caracterizaba por ser una de las tribus más fieles a través de la historia. Es la tribu del primer rey de Israel, de Saúl. Y es el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. O sea, decir soy hijo de Benjamín, soy de la ascendencia de Benjamín es una cosa impresionante. Soy un recontra judío, o sea, soy recontra salvo, soy recontra circuncidado. No sé cómo es eso, pero soy recontra judío. Sigue leyendo. De la tribu a hebreo de hebreos, o sea, soy estricto en cuanto a la ley. Fariseo, ahí está la ley, circuncidado, soy de ascendencia pura, soy de la ley absoluta, entonces yo debo ser recontra salvo. Y eso no es todo, compatriota judío. Mira el verso 6. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, tengo una virtud gigante como judío. ¿Cuál es la virtud gigante de un judío? Celoso. Celo, así como Dios es celoso, yo también soy celoso. Irreprensible, nadie me puede apuntar. Y escucha el verso 7. Aquí está la respuesta a los judíos de hoy. Aquí está la respuesta a los judíos de ayer. Y aquí está la respuesta a toda persona que no tiene excusa. Escucha. Pero cuántas cosas eran para mí. ¿Qué cosa era ganancia? Todos los privilegios religiosos de ser judío. La ventaja de ser judío, eso para él era ganancia. Escucha, por favor. Las he estimado. La palabra estimar es hecho una evaluación en el pasado y lo que para mí era ganancia, ahora estimándolo, evaluándolo, mira lo que dice. Las he estimado como pérdida. Mira el cambio. Esto no es, bueno, tengo alguito que sacar de ahí. Algo bonito me quedó. No. Era ganancia, ahora pérdida. En una evaluación pasada, esto es pérdida. Por amor, me encanta esto, por amor de Cristo. Verso 8, ciertamente aún estimo, esa palabra estimo otra vez, evaluación, pero ya no pasada. Ahora es una evaluación presente, continua. Y ciertamente aún, evaluando todo, todas las cosas, todo, son pérdida. ¿Por qué, Pablo? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Escucha esto. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por escubalón, dijo Pablo. Lo tengo por excremento. Él no dijo basura, él dijo excremento. Todo para mí es nada a comparación a Cristo. Todo lo estimo como nada. Todo lo estimo como nada. Y escúchame bien, esta es la esencia. Tener a Cristo, escúchame, por favor, tener a Cristo, tener al Señor, el conocimiento de Cristo, es tenerlo todo lo demás, al evaluarlo, todo lo demás es nada.
Si usted no tiene a Cristo así, si usted todavía está peleando entre el mundo y Cristo, si todavía Cristo tiene un lugar que se pelea con nuestra vida, con nuestros gustos, usted no ha llegado al punto de la excelencia, del conocimiento a Cristo. Y es muy probable que sea un cristiano nominal como hoy abundan. Ven a Cristo hoy. Y ese es el llamado de Pablo. Y ese es el llamado de todo púlpito honesto a la gente.